bienvenidos una vez más, ¿cómo están? Hoy estamos en un jueves especial, otro jueves más, otra entrevista, un episodio más de esto que es A Prueba de Fuego entrevista. Y hoy tenemos a una persona muy especial para nosotros, que es Nicolás Corol, ¿no? Bienvenido, bienvenido a Prueba de Fuego, bienvenido a esto que es entrevistas. Como comentamos un poquito recién afuera de cámara, es una entrevista para conocerte, ¿no? Capaz que hay muchos del otro lado que están mirando, que te conocen, compañeros de equipo, discípulos, ¿no? Creo que hay un montón de personas que te conocemos, pero capaz que no conocemos toda la historia, o capaz no sabemos, bueno, de dónde salió Nico, ¿no? Cómo llegó a la iglesia. Y que bueno, que esta entrevista sea para eso, sea para conocerte un poco más a vos. Así que bueno, bienvenido a esto que es A Prueba de Fuego. No sé si viste algunos programas. Sí, estuve viendo ¿Sí? ¿Te algo. viste conectado? Genial, Buenas bueno. tardes a todos. Bienvenido. Queremos conocerte un poquito más. ¿Estás casado? ¿Tenés hijos? Contanos un poco. Sí, bueno, para el que no conoce o para aquellos nuevos que Claro. vean, mi nombre es Nicolás Corol, soy líder de la Casa de la Bendición de Seiza. Mi líder y pastor es Omar Ahumada. Estoy casado con Leticia. Tengo un nene de... ¿Cuántos años ya? 10 años, 10 recién años. cumpliditos. Y acá estamos, apoyando este nuevo comienzo, ¿no? Y sé que va a haber muchas vidas que van a conocer a Jesús a través de todo lo que estás haciendo en este tiempo. Amén. Yo no hago nada. Lo que hacen son ustedes. Los invitados es lo que hace mostrar, como siempre decimos, la fidelidad de Dios en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y recién, bueno, mencionaste al pastor Ahumada. ¿Y hace cuánto soy discípulo del pastor Ahumada? Y lo conozco desde que empecé con este camino hermoso, hace ya 14 años. 14 años. Mira. Hace Desde que 14 pasé por años. mi primer encuentro y pasé a ser parte del liderazgo que él estaba formando. Si bien fue un breve tiempo, estuve un año nada más con él y después él fue enviado a este lugar. Yo soy de Florencio Claro. Varela. ¿Vos lo conociste cuando él estaba Cuando él era 12 del Pastor Guillé en en Calzada. Calzada? Claro. Lo conocí en ese tiempo. Y nosotros desde Varela íbamos a Calzada. Cerquita. No, cerquita en ese Ahí momento, en nomás. ese tiempo. Y después cuando él fue enviado, decidimos quedarnos en una nueva iglesia que también se abría en Florencio Varela, cerca de la zona donde nosotros vivíamos. Y fue así, donde ese tiempo estuvimos quizás siempre en contacto con el Claro. pastor, pero trabajando en la misma Casa de la Bendición, pero en otra filial. Claro. Hasta que después del transcurso de hasta el 2018, donde volvemos a este lugar. ¿Conociste a Dios? ¿En qué situación? Yo mucho del tema Dios no quería saber Claro. en un principio. Sencillo. Siempre me interesaron quizás las cosas espirituales, pero nunca, como había mucho raciocinio en mi Claro, cabeza, claro. no creía mucho en Dios. Pero sí me interesaban cosas que tenían que ver con la espiritualidad y todo ese tipo de cosas y fui buscando diferentes Claro. áreas hasta que en uno de esos procesos la conozco a Leti. Ahí nos conocimos, estuvimos de novios hasta que ella conoce a Dios primero. Mira. Ustedes se conocieron antes Antes de conocer a Dios, ambos. Claro. Tuvimos un tiempo de novios hasta que ella después, por diferentes circunstancias, ya le tocará a ella contar Claro. en su momento esa etapa de su vida, conoce a Dios, empieza a ir a la iglesia, estuvo así durante mucho tiempo, pero dentro de ese tiempo que ella conoce a Dios, ella quiso ponerse a cuentas con Dios. Claro. Y bueno, y ahí es donde vino la pregunta hacia mí, si yo respetaba sus decisiones, los cambios que ella iba a tener de ahí en adelante, íbamos a continuar con nuestro noviazgo y si no, hasta ahí llegábamos. Y yo si bien no,
No me opuse en ese momento en el sentido de que le dije que sí, que aceptaba sus condiciones, porque realmente quería estar con ella, Claro. pero no iba a la iglesia. Y ella fue durante mucho tiempo, sé que en ese tiempo habrá orado por Sí. mí, habrá Habrá clamado por clamado, mí. sí. Nosotros llegamos gracias a, o sea, quienes nos hablaron en principio fue la hermana de ella Mirá. y mi concuñado. Y todo esto continuó, ¿no? Y después que nos casamos recién, yo tomo la decisión de pasar por mi primer encuentro. Mira. Vos te casaste antes de conocer nada de Dios. Sin conocer nada de Dios. Mira. Las circunstancias fueron como acorralándome. Claro. Las Te dijo hace circunstancias, rato. porque en principio yo quería quizás tener un casamiento católico, que era lo Claro. más común Lo más en tradicional, esa claro. época, lo más tradicional. Y las circunstancias me fueron llevando a que eligiera que nos casaran Omar y Miriam en su Mira. momento. Y después de nuestro casamiento, a los 3 4 meses, ahí es donde siento la necesidad de... Sentía que estábamos bien, pero que o yo no era feliz o no le iba a ser feliz a ella. Claro, eso ¿Por qué? sentía Por las vos. cosas que quizás yo arrastraba de mi pasado. Todas las situaciones, circunstancias que yo viví de mi pasado, como que no podía avanzar. Entonces, de un día para el otro, le digo, quiero pasar por un encuentro. Mira. Tomé la decisión. Que en su momento yo le había hablado con el pastor. Yo le dije, cuando yo me decido, arranco. Claro. Y así fue. Pasé por ese primer encuentro en abril, mayo del 2010. Me enamoré de Dios, Dios sanó mi vida, sanó mi corazón y hasta acá. Así fue, ¿no? Y no paré. Como lo conociste. Tremendo como te fueron llevando todas las situaciones, era Sí. como que no tenías escapatoria, ¿no? Exactamente. Tremendo. Y eso fue en el 2010, ¿no? Hace, bueno, me decías 14 años 14 recién. años. Toda una vida, mira. Sí, Y... he vivido muchas cosas en esos 14 Sí, años. muchas cosas, ¿no? ¿Y qué fue lo más, capaz lo más loco que te tocó vivir con Dios? O sea, que vos decís, o capaz algo sobrenatural que te haya tocado vivir con Él. Sirviéndolo o en tu experiencia personal. Y en realidad muchas cosas. Lo que pasa es que Dios fue haciendo un trabajo en mi vida, desde una sanidad interior hasta cuando tuve que atravesar mi proceso de enfermedad, la relación con mis padres, un montón de cosas. Claro. O sea, no sabría por dónde empezar, pero sé que en cada una de ellas estuvo Dios. Y Dios estuvo preparando mi vida para cada momento, para cada situación, para cada dificultad. Si querés elegir alguna, me explayo. No, es lo que vos quieras contarnos, compartir, ¿no? Pero qué loco que también te des cuenta y tengas esa convicción de decir que igual Él estuvo, como decís, en todas esas situaciones, ¿no? En todas las situaciones, a nivel económico, a nivel familiar, a nivel emocional, a nivel familia, ¿no? A nivel espiritual, a nivel salud. Quizás el proceso más largo que he tenido en Dios es el proceso de mi salud. Porque yo arranqué con un tumor testicular, con metástasis en el resto del cuerpo, estómago, pulmón, cuello, en el 2015. Y me llevó mucho tiempo atravesar esa situación. Y en el medio pasaron un montón de cosas, donde desde no tener fuerzas y que Dios renueve mis fuerzas, desde no tener dinero y que Dios supla cada necesidad en cada momento diferente, en cada área de mi vida, y hasta visiones, cosas locas que pasé durante las internaciones que ni yo lo podía creer. Si querés lo cuento. Sí, contanos un poquito de eso. Yo ya había pasado durante un periodo de 6 meses quimioterapia, ¿sí? Con todo lo que ello conlleva, ¿no? El debilitamiento del cuerpo, la pérdida de cabello, de las defensas, de todo eso. Me estaba atendiendo en Quilmes y la doctora llegamos con la última quimio, dije, bueno, ya está, me voy a mi casa.
Y la doctora simplemente dijo, hasta acá llegué yo, te tengo que derivar porque esto es más excede mis conocimientos, mis capacidades y te tengo que derivar. Y durante ese tiempo, donde yo soy derivado, empiezo con muchas dolencias, con antibióticos fuertes como la morfina, donde ya el dolor era insoportable. Y en medio de una de las internaciones, me acuerdo que estábamos haciendo un ayuno. Mirá. Si bien yo no estaba haciendo un ayuno de comida, pero buscaba más intimidad con él. Y logré visualizar algo que me pasó al día siguiente. Mira. Vi como entre sueños a los cirujanos diciéndome lo que iban a hacer, lo que iba a pasar, que yo hasta el momento no tenía ninguna novedad, Claro, sí. y qué era lo que iba a acontecer y cómo yo iba a reaccionar ante eso que me estaban proponiendo. Me proponían una cirugía donde había riesgos de quedar paralítico, Mira. de perder el riñón, de usar prótesis para la vena, aorta, la cava, que son las venas principales del cuerpo, ¿no? Y uno ante esa situación, ante esa dificultad, lo primero que dice, Claro. ¿qué hago? Eso fue lo que viví y al día siguiente transcurre lo mismo, Claro. pero con las mismas personas y yo no las conocía. Yo no conocía a los cirujanos que iban a intervenirme, porque yo tenía contacto solamente con mi oncóloga. Claro, sí, sí. Y viene la misma situación y la misma pregunta. Hay que hacer esto, esto y esto. ¿Qué vas a hacer? ¿Y dónde firmo? Le dije yo. Mira. ¿Cuándo empezamos? Era como que Dios ya te mostró de antemano la situación. Claro. Y ahí es donde vino la respuesta, de que él estaba en cada detalle y que él se estaba encargando. Que a pesar de que quizás no recibía la sanidad inmediata, completa, como muchos a veces esperamos, ¿no? O ese milagro sobrenatural, pero que él estaba en el asunto y que las personas que él había puesto eran las que se iban a encargar de que yo saliera adelante. Que también, aunque sea por medio capaz de un hospital o de doctores, que estaba haciendo Dios siempre. Que él estaba controlando todo, porque si no, ¿cómo se explica que las mismas personas que yo no conocía las pudiera ver el día anterior? Claro, si no estaba Dios ahí. Eso, y eso es como un breve paso dentro de tantas de situaciones similares, ¿no? Y situaciones así todo el tiempo. Y inclusive los doctores se sorprendían del estado de ánimo. Claro. Inclusive cuando me decían, qué bueno que te vas a operar, sí, pero porque yo confío en Dios, le decía. Y los doctores mismos te decían, bueno, entonces ya tenés la operación ganada. Contestaciones así, respuestas así. Sí. Psicólogos que venían por la duda. por el estado en el que yo me encontraba y terminábamos charlando de la vida, porque en realidad yo estaba bien, estaba confiado, estaba seguro. Y por eso no tengo motivos como para apartarme. Todo lo que pasó desde que lo conocí en adelante, ¿no? Siempre me llevó a querer más de él. Claro, al estar como más cerca. Y más seguro, más confiado y saber que cual sea la situación que fuera, íbamos a poder sobrellevarla, salir adelante. Qué tremendo. Tremendo esas experiencias también, ¿no? Con él. Y siendo un poquito al liderazgo, vos hace 14 años me decís que conociste a Dios, empezaste en el camino, y al liderazgo, ¿hace cuánto estás? Al liderazgo empecé a los 4 meses de haber pasado por mi primer encuentro. Mira, pasaste y ya te... Pasé por mi primer encuentro, hice el post-encuentro, empecé con escuela de líderes en su momento, y ya después que terminé la segunda escuela de líderes ya abrí célula con mis amigos del barrio. Mira. Ni yo lo podía creer. Quizás hoy lo pensaría de otra forma, o quizás hoy me costaría capaz un poco más, pero en ese momento... ¿Qué edad tenías? Y 14 años menos que ahora. No queremos revelar la edad. 28 años.
Mira. 28 años. Sí. Empecé con amigos amigos con los que trabajaba, amigos con los que jugaba a la pelota. Empecé con ellos. Y después Dios me fue llevando a diferentes personas. Eso en el tiempo que estuve con Omar. Claro. Y después, cuando empezó la iglesia en Varela, en realidad, empezó en casa la célula. Mira. Porque los pastores que fueron enviados a ese lugar no tenían un lugar. Y nosotros, cuando tomamos la decisión de quedarnos y apoyarlos ahí, abrimos las puertas de nuestra casa. Y ahí también Para comenzar las reuniones, para ¿no? empezar una célula. Mira. Hasta que se pudiera, dependiendo de la capacidad, alquilar un local, y arrancamos de cero con ellos, con los pastores que fueron enviados allá. Estuvieron como en los cimientos también de una congregación Sí, que hoy exactamente, está, sí, que arrancamos de cero. Se puede decir que arrancamos de cero. sí. Qué tremendo también eso, ¿no? Y fue lindo, fue hermoso. Después, por diferentes circunstancias, la iglesia de Varela cerró y nosotros tomamos la decisión de venir acá. Ya la situación era diferente, las circunstancias eran diferentes. Nosotros teníamos una movilidad que por ahí en su momento no la teníamos, y tomamos la decisión de hacer eso, 40 kilómetros para venir para acá, ¿no? Para venir para este lado, y acá estamos. Acá están, sí, siguen adelante cada vez. Yo los puedo ver por ahí, esos 40 kilómetros que vas a hacer, no es que lo haces solamente un domingo para la reunión, sino que hay ensayos, en la semana hay células, está la célula, bueno, de los líderes, y como que ahí te das cuenta también de que no solamente es un domingo, sino que ya es toda tu vida, tu tarea, son de por medio esos 40 kilómetros casi siempre, ¿no? Claro, 40 ida y 40 Claro, vueltas. sí. O sea, son 80 diarios y calcularle unas 4 o 5 veces por semana. Claro. Es como que si no tenés Es el un amor paseo. por las almas, ¿no? Es verdad, Es un paseo porque lo disfrutamos. Quizás reniego menos de venir para acá que de ir al trabajo. Claro, sí. Qué tremendo, ¿no? El tema del liderazgo. ¿Y te acordás alguna situación en cuanto al liderazgo que te haya pasado, como capaz que no sabías, bueno, y ahora cómo enfrento esta situación, o qué hacer, ¿no? Te encontraste en una situación de liderazgo muy complicada, en el que decís, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Puede ser algo personal o algo con algún discípulo, ¿no? Pero que te hayas encontrado en tu vida como diciendo, bueno, soy líder y tengo esta situación, ¿qué hago, no? ¿A quién acudo? ¿Cómo actúo? ¿No? Eso quiero que me cuentes un poquito. ¿Alguna situación difícil que hayas tenido como líder, como Nico líder? No sé si hubo situaciones, porque creo que todo depende cómo uno asuma Claro, ese tipo de también. situaciones. Creo que sí, hay dificultades, hay momentos difíciles, hay situaciones que uno por ahí no sabe cómo resolver, pero siempre nos apoyamos en la guía, en la consulta, no solamente en la oración, sino de nuestros pastores. Claro. El saber a quién acudir ante algo que no sabes cómo resolver. Claro, Y ¿verdad? después también forja mucho tu carácter. Sí. En el tiempo fue forjando mucho el carácter, la impaciencia, o quizás entender que el Nico que se convirtió y que a los 2 meses estaba dando célula no es el mismo que hoy uno está liderando, no es la misma persona que uno está liderando. Entonces, en los comienzos, en los principios, cometemos errores, cometemos fallas, porque nos gana la ansiedad, nos gana la impaciencia en decir, ¿por qué no lo puedes ver? ¿Por qué no Claro. podés ver lo que yo vi? O
pero no situaciones, no circunstancias, sino eso, que te gana. Claro, es decir, como hay cosas que uno ve de este lado. Como el pastor a veces nos dice cabezón, Cabezones, sí, ¿no? es verdad. Y saber que ese tiempo que uno pierde ahí, después la tiene que remar el doble, ¿no? Y que uno los quiere ver crecer. Claro, y que uno ya vio todo. Que uno los quiere ver crecer, los quiere ver avanzar y que a veces se vuelven a repetir las mismas circunstancias, los mismos problemas, ¿no? Y que Dios nos da la herramienta, pero está en la decisión de cada uno, qué hacer con ellas y usarlas. Claro. A quién creerle también, ¿no? Y creo que este camino es de fe, es de fe, es de creer. Y lo que buscamos es eso, ver aquello que no podemos ver con nuestros ojos naturales. Y creer que hubo alguien que dio la vida por cada uno de nosotros. Cuando entendemos eso, las cosas cambian. ¿Y de qué forma? Vos me decías recién, charlando un poquito, de que el Nico, antes de conocer a Dios, capaz que era seco, callado, Sí. y que cuando Dios, o sea, cuando conociste a Dios, como que también transformó esa parte. Porque nosotros, o sea, lo que vemos es como que Nico, el que siempre está haciendo chistes, que siempre se está riendo, ¿no? Y como que eso también es un poco el cambio que Dios hizo, ¿no? Es que el Nico de antes de Dios quizás tenía esa misma sonrisa, pero en la intimidad había angustia, había soledad, Claro. había un montón de cosas, había un corazón triste. Eso es lo que Dios restauró, porque quizás entre la separación de mis padres y un montón de situaciones que uno tuvo que ir viviendo, o el tema de asumir responsabilidades desde muy joven, hoy me siento más identificado con los jóvenes, Claro. porque yo no tuve esa adolescencia, porque tuve que trabajar. Yo trabajo de los 13 años y para ayudar en casa y también para por ahí comprarse lo que uno quería, Claro, porque a mi mamá le alcanzaba para lo que nosotros teníamos, para comer, para lo básico, para ir al colegio. Pero uno va creciendo y quiere sus zapatillas, Claro. quiere salir, quiere cosas. Y tenés dos opciones. Sí. Buscarla por la buena o por las malas. Y yo decidí comenzar a trabajar. Y es más, terminé la primaria y yo hice un curso de electricidad en vez de apuntar a una secundaria. Quería salir a trabajar. Tenías Después me di cuenta que con 15 años nadie me tomaba como electricista y tuve que volver al colegio. Pero situaciones así me hicieron vivir quizás una madurez adelantada y hoy por eso me identifico mucho con los jóvenes y por eso es que también me gusta estar en el comité de jóvenes, claro, ayudándolos, apoyándolos, sí, para que puedan encontrar eso que yo claro, eso no que me capaz, di cuenta en su momento. Exacto, o capaz no lo pudiste vivir, ¿no? Tratar de ser ese que capaz haga abrir los ojos a los jóvenes diciendo, no te adelantes, ¿no? O sea, cuidá cada etapa como joven que tenés que atravesar. Sí, porque inclusive aún con ese tipo de pensamientos, ¿no? Que yo tenía, no es que yo desde chico sabía que me iba a casar a los 28 años y ocurrió eso, casualidad, pero nunca viví adelantado a ese tipo de situaciones. Yo quería primero tener todo antes de casarme, quizás por eso tardé en casarme también, Mirá. porque quizás quería alcanzar cosas antes de... Claro. Pero fue producto de lo que uno fue viviendo, ¿no? Claro, a lo que te llevó. A las situaciones de mi familia y demás, también quizás me hacían dudar a la hora de casarme. Claro, es capaz de tener el mal ejemplo, ¿o no? Claro. Es verdad. Y ya que hablamos un poquito de, bueno, de tu niñez, capaz de tu adolescencia, ¿no? Vos, si tuvieras la oportunidad hoy de hablarle a ese, capaz a ese nene de 13 años que tuvo que pasar por esas situaciones, la separación de sus padres, el tener que ir a trabajar, capaz, ¿qué le dirías hoy, siendo el Nico que sos hoy, ¿no? Con todo lo que atravesaste, estos 14 años,
¿no? Hoy con lo presente que tenés a Dios en tu vida, con todo lo que me contás de que Dios siempre estuvo en cada proceso, ¿qué le dirías hoy vos, Nico, de 40 y tantos? A ese Nico 42. de 42, a ese Nico de 11 o de 13 años, ¿no? ¿Qué necesitaba escuchar ese nene? Y en realidad quizás también yo asumí cosas que no tenía, que no debería, ¿no? Responsabilidades de Claro, adulto que no debería. También acarrié quizás broncas de, de mi mamá hacia mi papá, ¿no? que no fueron Porque que no tuyas. fueron quizás responsabilidad mía o culpa mía. Y todo ese tipo de situaciones también hizo que la persona que hoy soy, no, quizás no me arrepiento de trabajar desde tan joven, pero sí de no disfrutar cada etapa. Claro. No disfruté cada etapa de esa adolescencia. Entonces siempre estaba pensando en el más adelante. Siempre vivías como adelantado, ¿no? Sí, sí. Vivir el tiempo y esperar. Si bien a mí me salió bien, Claro. ¿no? En el área familiar, ¿no? Tengo la esposa que amo y tengo un hijo que amo, pero no ir más adelante de lo que uno puede y esperar el tiempo correcto de Dios. Claro. Yo en ese momento no lo conocía. Y así todo sé que Dios me protegió de muchas otras cosas, porque También. supe decirle no a vicios, supe decirle no a diferentes situaciones, circunstancias que te van llevando, Qué tremendo, sí. aún sin conocerlo. Eh, por eso no considero que fue una etapa difícil, pero Claro, sí que me privé de muchas cosas y que me guardé muchos rencores que no son buenos. claro. No hablar en el tiempo correcto, las cosas correctas. Capaz que eso era lo que necesitaba escuchar ese nene también, ¿no? Como que Sí, que disfrute, no. que no Sí, se cargue de cosas que no eran de él, ¿no? Qué tremendo eso también. exactamente. Que quizás eso también me llevó a por ahí estar tan cerrado y querer conocer a Dios en esa época Claro, donde conocí a Leti o que me casé con ella. claro, esas cosas te fueron Esas llevando. cosas sí, porque no quería repetir la misma historia. Claro, tenías como eso ya, esa mala experiencia de decir, bueno, vamos despacio, ¿no? No quería repetir esas historias. Entonces, eso fue lo que me mantenía al margen, Claro, ¿no? sí, sí. En dar la respuesta, no porque no la quisiera dar. Y porque aparte entendí que si uno no tiene el amor del padre, no puede dar ese amor tampoco. Mira, Entonces, es difícil. La ausencia de mi padre, ¿no? Y el conocer a un padre claro. espiritual, eso también influye mucho En las decisiones, en las ¿no? decisiones, en cómo enfrentar cada situación de tu vida. eh, Influye. Y aparte, si estamos en este camino, ¿cómo puedo decir que amo a Dios si no amo a mi padre? Claro. Esas son relaciones que también tuve que sanar. Como que el Señor nos lleva a eso. Nos lleva a decir, "Ah, todavía hay algo que sanar", y ahí Claro, te lleva el Señor, ¿no? sí, y eso es lo lindo de todo eso. Por eso, situaciones, circunstancias que te van llevando, pero que todas son para más. Para ir como creciendo, ¿no? Creciendo, avanzando, y ir dejando todo ese pasado atrás, ¿no? Y ir para adelante. Amén, qué tremendo, sí. Y bueno, ya hablamos un poquito de tu liderazgo, ¿no? Hoy yo puedo ver que estás en el comité de jóvenes, aportando siempre ideas a tratar de innovar en todo esto que es capaz a captar la atención de los jóvenes, ¿no? Siempre hacer algo nuevo. Y ya sabemos que hay muchos jóvenes del otro lado de esta pantalla, ¿no? Que están viendo esto. ¿Y qué le dirías vos hoy a esos jóvenes que te están mirando a través de esa pantalla?
¿qué consejo le darías hoy? Sabiendo y conociendo capaz la realidad que vivimos alrededor, capaz que decís, bueno, es como que a veces uno le pasa, no sé si te pasa a vos, pero como que tiene un consejo acá y como que está esperando largarlo. Y capaz que es el momento, ¿no? De algo que tengas que decir, un consejo que yo sé que capaz los jóvenes están necesitando también, ¿no? ¿Por dónde arranco? Por el principio. Es que el mejor consejo es que se enamoren de Dios. Ese es el mejor consejo, porque ahí está la respuesta. Si uno se enamora de Dios, todo lo demás a nuestro alrededor cambia, se transforma, porque Él es amor. Y ese amor es el que va a invadir tu vida y va a hacer que todo lo que está a tu alrededor también cambie, se transforme. Y permitirse conocerse a Dios, sin límites, sin restricciones, no sin el qué dirán. Permitirse conocerse a ese Dios Padre, a ese Dios Hijo, a ese Dios Espíritu Santo, que es el que nos acompaña a diario. Permitirse conocerlo en todas las áreas, en todas las etapas, en todas las situaciones, ¿no? Por eso había una película que siempre me gustó, que se llama La Cabaña, Sí. y es que esa persona lo conoce a Dios en esas tres facetas, ¿no? Y lo mismo pasa con cada una de nuestras vidas, porque va a haber situaciones donde vamos a necesitar ese Dios Padre, va a haber situaciones donde vamos a necesitar ese Hijo, ese Dios Hijo que es nuestro hermano, y también situaciones donde que es lo más a menudo, ¿no? Que es el Espíritu Santo para que nos acompañe a diario. Y permitirnos el conocerlo en esas diferentes áreas, en esas diferentes situaciones de nuestra vida. Amén. Por eso, permitirse conocer el amor de Dios. Entonces, eso te lleva. Es como que decirle a los chicos que se abran a ese amor, ¿no? Porque lo que yo veo por ahí que los jóvenes hoy es como que están muy cerrados o muy secos, ¿viste? Y es como decirle eso, ¿no? Que se animen y se abran al amor de Dios. Que se animen, porque acá en esta iglesia hay muchos jóvenes. Y esos jóvenes conocieron a ese Dios, ¿no? Por ahí a veces es difícil expresarlo. Claro. O por ahí te da vergüenza expresarlo. Pero que se animen a conocerlo aún más, y que cuando Dios está en nuestra vida se nota. ¿Sí? Se nota porque es uno el que resplandece cuando Dios está con nosotros. Y por ahí ver tantos jóvenes deprimidos, ¿no? O cabizbajos, o que están muy buscando lo superficial, la apariencia, ¿no? Es porque no se permitieron conocerlo verdaderamente. Porque cuando realmente conocemos, sabemos quiénes somos. Y si sabemos quiénes somos, no tenemos que demostrarle nada a nadie. Podemos estar con lo que sea puesto. Y Dios va a estar igual ahí. Y se va a notar. Y eso mismo vamos a llevar a donde quiera que vayamos. Amén, qué tremendo. Qué gran consejo para todos los jóvenes que nos están viendo, ¿no? Es tremendo esa parte. A mí me hubiera ayudado mucho. Y sí, la verdad que a más de uno nos hubiese ayudado capaz de escuchar ese consejo en ese momento, ¿no? Nos hubiese ahorrado un montón de dolores de cabeza, a lo mejor. Es verdad. Y bueno, ya hablamos un poquito de todo. Pudimos conocer como esa otra faceta de Nico. Y la verdad había muchas cosas que capaz yo no las conocía, ¿no? Y que esto es eso. A prueba de fuego es eso. Es conocer como una persona que hoy nosotros vemos arriba del altar, capaz en la adoración, en la alabanza, ¿no? Siempre animando a la gente. Y como que pasó por un montón de procesos como cualquier otra, ¿no? Pero que lo que siempre queda, ¿no? Y es como la conexión que hacemos siempre, que cada entrevistado que viene a este programa ha sido pasado por fuego, ¿no? Que tuvo que pasar por la prueba. Capaz que me contabas un poco bueno, del periodo que tuviste en las internaciones, con todo eso. Y bueno, no sé, me sale darte gracias por compartirnos un poco de ese testimonio, ¿no? De contarnos a cada uno de nosotros
cómo el Señor capaz te pasó por el fuego, pero es para que hoy esté este Nico, ¿no? Capaz este Nico completo, con capaz que cosas que arreglar, pero que tiene sus convicciones claras. Recién me hablabas y me decías que, o sea, ni loco pensás en apartarte de él por todo lo que viviste, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace el pasarte por fuego, ¿no? Y quería darte gracias por eso, por compartirnos esa convicción, compartirnos esas experiencias que pasaste, que a pesar de la enfermedad, a pesar de un montón de cosas que capaz atravesaste, seguís acá y estás dando un consejo a jóvenes, ¿no? Y bueno, quería agradecerte por eso, porque la verdad que es un tiempo muy bueno el que vivimos acá. Y para ir cerrando un poquito esta entrevista, quiero que te puedas definir, si puede ser la palabra, que puedas definir lo que es Nico en una sola palabra. O en una sola frase, por ahí, te doy una chance más. Pero que definas quién es Nico en una palabra o en una frase. Tengo dos. Bueno, ¿cuál? Esfuerzo y perseverancia. Eso es Nico. Sí. ¿Y por qué? Y porque toda mi vida fue así. Todavía me esforcé para poder llegar. Quizás antes de Dios no sabía dónde. Hoy quizás tengo las cosas más claras, pero siempre hubo esfuerzo, pero también hubo perseverancia, porque hubo tiempos donde uno podía flaquear o decir hasta acá, o quizás en momentos difíciles si lo llevamos nosotros también atravesamos la pérdida de un hijo antes de Benja, o si lo llevamos en la situación de enfermedad, era como que pasa de mí esta copa. Claro. ¿Sí? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuánto? Porque fue desde junio del 2015 hasta hace unos años atrás, yo todavía seguía con quimio y operaciones, ¿no? Era como estabas en el eterno proceso. Claro, era como algo que no se acababa, no se terminaba. Y si lo llevamos también a las veces que decís que nosotros venimos para acá, también requiere de perseverancia, requiere de esfuerzo, porque sí, va a haber momentos en donde vos decís, no quiero ir. Sí. Hoy no tengo ganas. Y hay que estar. Obviamente somos humanos y va a haber momentos donde nos vamos a ver obligados a faltar porque no va a quedar otra, pero si es lo que amamos hacer. Más allá de que sea algo que me defina, ¿no? El esfuerzo y la perseverancia, sin Dios no lo podría lograr. O sea que dependo de Él. Porque me define a mí, pero Él es el que me da las fuerzas. Claro. Es el que te hace ser perseverante. Sí. Es Él el que me da la fuerza, el que me alienta, el que cuando estoy diciendo, me quedo. No, vamos. Es el Espíritu Santo que está ahí. Ese es el que está todo el tiempo, ¿no? Sí, dale, vamos. Tremendo, Nico, entonces, tremendo. Esfuerzo y perseverancia, ¿no? Es como dos palabras que, bueno, que te definen, ¿no? Es tremendo eso. Así que bueno, Nico, ha sido un placer, la verdad, hacer esta entrevista, armar este programa y bueno, estoy convencido de que va a servir para muchas, capaz, etapas de nuestra vida, ¿no? Capaz estamos pasando por un proceso, lo que sea, bueno, pongo ahí la entrevista y yo sé que has hablado del corazón de muchos jóvenes. Así como has hablado del corazón mío, sé que del otro lado también hay muchos jóvenes que están recibiendo lo mismo que capaz estoy recibiendo yo, ¿no? Así que bueno, Nico. Y quizás esto es para este momento, porque hay más cosas, pero es lo que Dios hoy Es lo que Dios preparó. Así que bueno, Nico, la verdad es que estoy muy agradecido. Quiero agradecer también a los chicos que están del otro lado, Gracias, chicos. que no se ven, pero siempre están ahí. Alguien tiene que estar del otro lado. Si no, esto no funciona, si no, esto no sale, ¿no? Sí. Así que bueno, agradecer a los chicos que están del otro lado también y decirle gracias a ustedes por estar apoyándonos también en otro programa más, que están siempre preguntando, están interactuando en las redes.
Así que bueno, gracias a ustedes que están del otro lado, gracias a Nico por haber aceptado esta invitación, por haber sido parte de esto que es la prueba de fuego, ¿no? Así que bueno, te agradecemos, gracias por venir y también agradezco a todos los chicos que están del otro lado y bueno, sigan pendientes de las redes sociales porque el próximo jueves va a haber otro programa más, así que bueno, muchas gracias. Gracias.